ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Hace 700.000 años, en Burgos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. Soy José Manuel Nieves y hoy vamos a abandonar las prisas del siglo XXI para hacer un viaje en el tiempo, un viaje muy atrás. A ver, estamos en la provincia de Burgos, hace 700.000 años. El paisaje no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy podemos ver. Estamos en pleno Pleistoceno medio, concretamente lo que los científicos llaman el estadio isotópico marino 17, un periodo interglacial donde el clima benévolo permitía una vida abundante. Estamos en el valle del río Arlanza, en un antiguo cauce fluvial que discurre cerca de lo que hoy es Ortiguela, en el centro de la Revilleja. Y ante nosotros se abre un corredor verde, un valle fértil repleto de fauna salvaje. Ahí podemos ver grandes herbívoros, caballos antiguos, ciervos, puede que algún imponente rinoceronte de la época. Todos beben en las orillas del río. Y allí, agachados junto al agua, hay un pequeño grupo de homínidos. No son como nosotros, pero sus miradas están llenas de intención. Sus manos, callosas, fuertes, sostienen grandes bloques de cuarcita y de sílex que han recogido allí en el propio cauce del río. Y escuchamos el ruido, clac, clac, clac. Es el sonido de la piedra golpeando contra la piedra. Y no están jugando, están concentrados, aplicando una técnica asombrosamente precisa para extraer grandes lascas de roca. Y de esas lascas, con golpes maestros y bien calculados, están fabricando herramientas de un tamaño imponente, bifaces simétricos, picos robustos y unos instrumentos cortantes que los paleontólogos llaman hendedores. Están fabricando la tecnología punta de su tiempo, unas herramientas que les van a permitir descarnar animales, romper huesos para extraer el tuétano, cortar madera, en definitiva, sobrevivir. Pero lo que aquellos homínidos no podían ni siquiera imaginar mientras tallaban la piedra junto a la Arlanza es que esas herramientas, después de haberlas abandonado en el fango, iban a ser descubiertas 700.000 años después, y que ese descubrimiento, además, iba a hacer que los cimientos de la prehistoria europea se tambalearan. Y es que, queridos amigos, la noticia que hoy nos ocupa es de esas que obligan a reescribir los libros de texto. Por cierto, hago un pequeño inciso y aprovecho para explicaros algo que confunde a la mayoría, la diferencia que hay entre homínidos con N y homínidos con D. ¿Por qué en este tema estoy diciendo homínidos y no homínidos, que parece que es más corriente? Pues sencillamente porque las dos palabras, aunque se parecen, no significan lo mismo. Veréis, homínino, con N, es un término que abarca exclusivamente a los humanos modernos, Homo sapiens, y a sus antepasados directos, después de que se separaran de los chimpancés hace unos 6 millones de años. Y homínidos, sin embargo, describe a la familia que incluye tanto a Homo sapiens como al resto de los grandes simios, chimpancés, gorilas y orangutanes. Así que, aclarada esta duda, vamos a volver a la noticia, ¿no? Pues un equipo de investigadores de los yacimientos de Atapuerca, junto a varias instituciones como el IPHS, el CNIE, la Universidad de Burgos, pues acaban de publicar un estudio en Quaternary Science Reviews con ese hallazgo de herramientas en el yacimiento de Revilleja de Valparaíso. ¿Y qué es lo que hallaron? 13 de esas herramientas de piedra que os describí al principio. 13 piezas que constituyen la evidencia más antigua que se conoce hasta ahora en la península ibérica del llamado aquelense clásico de origen norteafricano. ¿Y por qué esto es tan importante? Cierto, que tiene de especial encontrar unas cuantas piedras talladas. Pues veréis, hasta este preciso instante, la comunidad científica consideraba que este tipo de tecnología tan sofisticada no había aparecido en la península ibérica hasta hace unos 450.000 años. Pero este hallazgo ha retrasado el reloj de forma brutal. Demuestra que estos grupos humanos, con esas tradiciones técnicas tan específicas, ya estaban aquí hace 700.000 años. Es decir, 200.000 años antes de lo que creíamos. Se dice pronto, pero imaginar la inmensidad de 200.000 años de historia que de repente aparecen donde antes solamente había un vacío.
Este espectacular trabajo, liderado por los investigadores Francisco Javier García Vadillo y el absolutamente incombustible Eudald Carbonell, que es codirector de los yacimientos de Atapuerca, se centra en una tecnología muy particular conocida en inglés como Large Flake Achelian, el aquelense de grandes lascas. Para entenderlo bien, pensar en el aquelense como si fuera una especie de la navaja suiza del Paleolítico. Es una tecnología estandarizada que requiere tener una imagen mental previa de lo que se quiere hacer. Es decir, que el tallador tiene que ver en su mente la herramienta terminada mucho antes de dar el primer golpe. Y este tipo concreto de aquelense se caracteriza por usar como base unas lascas de piedra muy grandes, sobre las que después se da forma a la herramienta final, siempre buscando simetría y eficacia. Ahora bien, un descubrimiento de este calibre no surge de la noche a la mañana. La ciencia a menudo necesita del azar y de la curiosidad humana. Y en este caso concreto, todo empezó gracias al buen ojo de un vecino de Salas de los Infantes, Gerardo López, que paseando y observando el terreno se topó un buen día con los primeros materiales. Su colección personal despertó el interés de los científicos y terminó con las campañas de excavación de 2021 y 2022. Aquí tenéis otra demostración de que la ciencia y la observación están al alcance de cualquier persona que tenga la curiosidad de mirar con atención por donde está pisando, ¿no? ¿Cómo sabemos la edad que tienen esas piedras? Claro, ¿cómo demonios podemos saber que esas piedras tienen exactamente 700.000 años? Al fin y al cabo, a una piedra no se le puede hacer la prueba del carbono 14, que solo sirve para materia orgánica y que además tiene un límite de unos 50.000 años. Más atrás no se puede ver con esta técnica. Pues la magia que permite datar estas rocas es una mezcla entre física y geología. Para datar el yacimiento, los científicos no han usado uno, sino dos de los métodos más avanzados y complejos que existen: la resonancia paramagnética electrónica y la datación por nucleidos cosmogénicos. Merece la pena ver en qué consisten cada uno de los dos, que son totalmente distintos, porque es fascinante, os lo explico. Vamos con la primera. Imaginar que los granos de cuarzo que hay en la Tierra son como pequeñas esponjas, pero en lugar de agua están absorbiendo la radiación natural que emite el entorno, las rocas que tienen alrededor a lo largo de los milenios. Por eso, cuando una herramienta de piedra queda enterrada, el cuarzo de la Tierra que tiene alrededor empieza a acumular esa radiación y los electrones de sus átomos quedan atrapados en defectos de la red cristalina del propio cuarzo. Por eso la resonancia paramagnética electrónica consiste básicamente en llevar ese cuarzo al laboratorio y medir cuántos electrones están atrapados allí. Sabiendo las dosis de radiación anual que tiene ese terreno, pues es una simple cuestión de matemáticas. A más electrones atrapados, más tiempo lleva eso ahí enterrado. Y por otro lado tenemos la técnica de los núclidos cosmogénicos. Ahora imaginad que la superficie de la Tierra está siendo bombardeada constantemente por rayos cósmicos, que es cierto, procedentes del espacio exterior. Cuando esos rayos golpean las rocas de la superficie, producen una serie de isótopos raros como el berilio 10 o el aluminio 26. Es como si las rocas se dieran una especie de bronceado radiactivo por la radiación cósmica. Pero cuando esa roca queda enterrada profundamente, por ejemplo por los sedimentos de un río, pues deja de recibir esos rayos cósmicos y los isótopos que ya se habían formado mientras estaba en la superficie empiezan a desintegrarse. Pero claro, se desintegran a un ritmo conocido porque los elementos sabemos cuál es su ritmo de desintegración radiactiva. Es como un reloj de arena y así, midiendo la proporción de lo que queda, los geocronólogos pueden saber cuándo esa roca dejó de ver la luz del sol. Es alucinante, pero son dos técnicas distintas, ¿no? ¿Y qué revelaron esas mediciones? Pues aquí viene lo verdaderamente extraordinario, ¿no? Como señala Davinia Moreno, que es geocronóloga del Centro Nacional de Evolución Humana, las edades que arrojan los dos métodos coinciden. La resonancia, por su parte, marca unos 702.000 años y la técnica de los núcleos cosmogénicos unos 680.000. Vamos, que hacen diana prácticamente en el mismo periodo. Que dos métodos físicos tan diferentes, independientes y complejos coincidan en torno a la frontera de los 700.000 años,
Es algo muy poco frecuente y nos da una fiabilidad enorme. Supera con creces la antigüedad de otros yacimientos míticos del Pleistoceno medio, como la Sima de los Huesos en la propia Atapuerca o la Gruta da Oreira en Portugal. Lo cual nos lleva a la gran conclusión, ¿no? El verdadero cambio de paradigma que supone este estudio, ¿no? Porque los datos de este enclave burgalés no solo añaden años al calendario, sino que dibujan un mapa de Europa entera completamente diferente del que teníamos en la cabeza. Porque resulta que las herramientas encontradas en Revilleja de Valparaíso tienen un inconfundible sello de identidad norteafricano. Es decir, son idénticas a las que se hacían en el norte de África justo en la misma época. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues esto le da un fuerte espaldarazo a la hipótesis de que grupos humanos, portadores de esta tecnología avanzada, cruzaron el estrecho de Gibraltar mucho antes de lo que se pensaba. Pasaron de África a la península ibérica, trayendo consigo sus costumbres, su tecnología, su forma de entender el mundo. Y como cuenta el geólogo Alfonso Benito, usaron valles, como el del río Arlanza, y concretamente la Tierra de Lara, como auténticas autopistas prehistóricas para adentrarse en el resto del continente. Es decir, conectaban con el entorno de la Sierra de Atapuerca. ¿Y qué ocurría entonces en Europa? La historia es que no acaba aquí, porque si miramos al resto del continente, al resto de Europa en esa misma época, unos 700.000 años atrás, yacimientos de Francia o de Italia, vemos que allí también había homínidos usando tecnología aquelense. Sí, pero la suya, esa tecnología era distinta. Sus herramientas no tenían esta influencia africana, sino que mostraban rasgos procedentes del este de Europa o incluso de Asia. Fijaros bien en lo que esto significa. Significa que hace la friolera de casi 3/4 de millón de años, el occidente europeo no era un lugar aburrido y homogéneo donde todos hacían lo mismo. Que va, era un espacio culturalmente diverso, con diferentes grupos de homínidos, con diferentes raíces y diferentes tradiciones técnicas que habitaban y prosperaban en distintas regiones de Europa. En la península ibérica dominaba la influencia africana, con esos inmensos hendedores y bifaces sobre grandes lascas de los que os he hablado antes, mientras que al norte de los Pirineos la moda y la técnica eran otras. Esa diversidad, esa capacidad de adaptación de cada grupo a su entorno, manteniendo vivas sus propias tradiciones, fue precisamente el secreto del éxito. Fue lo que permitió a estos humanos primitivos sobrevivir y dominar el continente europeo durante los siguientes 600.000 años. Mucho más tarde, hace menos de 100.000 años, cuando otros grupos humanos subieron a Europa, cruzaron, salieron de África y llegaron hasta Europa hace unos 40.000 años, se encontraron con los descendientes de estos de los que estamos hablando hoy. Y ya no eran iguales, habían evolucionado. El clima, las condiciones distintas les habían convertido en neandertales, la otra especie humana inteligente. En fin, todo esto está conectado, ¿no? Así que la próxima vez que os deis un paseo por el campo, por un valle fluvial, por un paraje tranquilo de nuestra geografía, mirad al suelo, pensad en Gerardo López recogiendo esas extrañas piedras en Burgos. Pensad que bajo nuestros pies duermen millones de años de historias silenciosas, esperando a que la ciencia, o puede que vosotros, les devuelvan la voz. Revilleja de Valparaíso ya no es solamente un yacimiento más, se ha convertido en una referencia fundamental, una pieza clave en el gigantesco y apasionante rompecabezas de la evolución humana. Y aquí lo dejamos nosotros por hoy. No me queda más que daros las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado, acompañándonos en este viaje a los confines de la ciencia y de nuestro propio pasado. Soy José Manuel Nieves y os espero la próxima semana con más misterios, más hallazgos y más materia oscura. Hasta entonces. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.